Recordemos que el video anterior se estuvo hablando de la bestia, de este imperio, que se ha manifestado en diversas ocasiones a lo largo de la historia. Se manifestó en el imperio de Egipto, de Asiria, Babilonia, los medos y persas, los griegos y los romanos. También se analizó que esta bestia se manifestará nuevamente y será el séptimo imperio, pero también será el octavo imperio. Esta será la última vez que se manifestará, será diferente y de acuerdo a lo que dice el profeta Daniel en sus profecías, así como lo reitera el profeta Juan en Apocalipsis, que esta séptima bestia, este imperio se manifestará de manera singular y lo hará de manera impía, estará poseída por el mismo diablo. Dicho de otro modo, el diablo echará toda la carne al asador para tratar de evitar que las profecías que Dios ha dicho se cumplan. También se ha mencionado que esta bestia tiene 7 cabezas y se dijo de acuerdo a lo que dice en la Biblia que 5 de estas ya han sido destruidas, ya han caído. Cuando Juan escribió esta profecía de Apocalipsis, la cabeza número 6 estaba realizando su aparición por medio del imperio de los romanos, por lo que ese imperio también ya ha sido derrocado. Recordemos que los romanos fueron los que crucificaron a Jesús el Mesías, donde el diablo buscaba eliminar esas profecías, haciendo que Jesús pecara, pero no lo logró. Jesús trajo la redención, al cargar con los pecados del mundo, dejándose crucificar y resucitando al tercer día. Juan menciona en capítulos anteriores que la cabeza número 7 o el imperio 7 será herida de gravedad y casi se exterminará ese imperio. Por lo que esta cabeza será también la octava, es decir que el imperio número 7 también será el imperio número 8. Dicho de otra manera, el imperio 7 y el imperio 8 son el mismo imperio. Si te preguntamos de manera directa, ¿tú crees que estamos en los últimos días? Es decir, ¿crees que nos estamos acercando muy rápidamente a los últimos días? Mucha gente dirá que sí, y otra dirá que todavía no. Si eres de los que piensas que estamos acercándonos muy rápidamente a los últimos días, entonces tienes que ser capaz de poder identificar a la séptima bestia o a la séptima cabeza, es decir, al séptimo imperio. Como se ha mencionado, este séptimo imperio será muy maligno. Entonces, como te mencioné, si es el caso de que nos estamos acercando muy rápidamente al final, en teoría este séptimo imperio ya pasó y estaríamos entonces o estarías entonces buscando el octavo imperio, que sabemos que es el mismo que el imperio número 7. Entonces aquí surge un cuestionamiento: si nos encontramos en los últimos tiempos, la pregunta sería ¿cuál fue el imperio número 7 o la cabeza número 7 de la bestia? Pero te reitero, si tú crees que el imperio número 7 todavía no se ha manifestado, entonces no estamos tan cerca de los últimos tiempos. Esta es una reflexión que debemos estar haciendo de manera constante y estar vigilando lo que sucede en el mundo. Ahora te daré mi punto de vista. Recuerda que tú tienes la responsabilidad de analizar el entorno y las circunstancias que se están viviendo en estos días para que puedas percibir o llegar a tus propias conclusiones. Recuerda, este es un análisis de manera personal, pero tú, en tu casa, tienes que reflexionar y pedir revelación de Dios. Para tener discernimiento, ten en cuenta lo que pasa en el mundo y estudia los libros proféticos de la Biblia. Podríamos pensar que el séptimo imperio es muy probable que ya haya venido o que se haya manifestado en este mundo. Esto te lo comento porque en la Segunda Guerra Mundial se dio lo que es el Holocausto. Y si hacemos un poco de memoria, se puede decir que es el peor momento del sufrimiento que ha recibido o que se le ha dado al pueblo judío. Sabemos que durante el Holocausto muchos israelitas murieron. Podemos decir que fue la época en donde el pueblo de Israel fue más atacado y ha sufrido más bajas en muy poco tiempo. Pero si leemos el libro profético de Daniel, ahí se menciona que Israel pasará un sufrimiento tan intenso, y eso es porque muchas naciones atacarán a este pueblo dentro de la misma Jerusalén. Por tanto, el momento del Holocausto no ha sido el peor momento que sufrió el pueblo de Israel, el pueblo de los judíos. Esto es porque en este libro de Daniel se da a conocer que ese gran sufrimiento que tendrá Israel será mucho peor que el Holocausto. Si tú has leído el libro de Jeremías, ahí también menciona sobre el sufrimiento que tendrá que tener el pueblo de Israel. Ahí Jeremías lo menciona como la tribulación para Jacob, haciendo referencia al pueblo de Israel. En otras palabras, el peor momento que sufrirá el pueblo judío va a ser en los últimos días a manos de la séptima bestia o el séptimo imperio, que también recordemos será el imperio número 8. Recordemos que un imperio está conformado por una cabeza de la bestia,
un reinado que se impone o que se alía con otros gobiernos, para aplastar a otras naciones. Esto te lo menciono porque de acuerdo a mi hipótesis y análisis el imperio número 7 podría haber caído en la Segunda Guerra Mundial y estaría encabezado por Alemania, Italia y Japón. Dicho esto, te digo que sí podemos decir que el imperio número 7 se ha presentado porque si tú piensas en el Holocausto y en la tragedia que tuvo lugar en la Segunda Guerra Mundial donde el pueblo de Israel, el pueblo de Judá fueron perseguidos, violentados y exterminados casi en su totalidad por este imperio, que fue encabezado por Alemania. Considero que este evento podría caer en la categoría del Séptimo Imperio. También si le añadimos que Alemania al ser derrotada, fue casi exterminada en cuestión geopolítica, porque recibió una herida muy fuerte al ser Alemania dividida. Quedaron divididas en 4 zonas controladas cada una por una de las potencias ganadoras de la contienda, la URSS, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Y sí, le costó trabajo a Alemania volverse a unificar. Te reitero, recuerda que tú debes de hacer tu análisis, pero yo aquí te comparto el mío porque considero que sí estamos en los últimos días. Así es que si estamos esperando el octavo imperio vemos que una característica similar al imperio número 7 sería que ambos imperios buscan destruir al pueblo judío, esto es porque Satanás sabe que tiene poco tiempo. Y también sabe que si extermina al pueblo judío esto traería como consecuencia que el pueblo de Israel no podría recibir al Mesías y esto terminaría con las profecías que Dios dijo. Por eso el séptimo imperio tratará de destruir en su totalidad al pueblo de Israel. Sabemos entonces que Israel recibirá al Mesías de acuerdo a las profecías, no obstante, el diablo tratará a toda costa de evitar que se cumplan las profecías y como te mencioné atacará a diestra y siniestra al pueblo de Israel. Dicho esta reflexión, continuemos con el estudio del libro de Apocalipsis en el capítulo 17. Haremos una pequeña recapitulación del versículo 11. Y la bestia que era, y no es también el octavo, y es uno de los 7 y va a la perdición. Hemos dicho que el número 8 tiene que ver bíblicamente con un nuevo comienzo. Entonces aquí podemos observar que el imperio número 8 va a ser derrotado y que habrá un nuevo comienzo. Pero también sabemos que el número 8 implica redención o el resultado de la redención que viene a ser el establecimiento del reino de Dios. En este último imperio se puede percibir cuál es su carácter. Consisten en tratar de traer el máximo sufrimiento al pueblo de Dios, de exterminarlo a toda costa, o bien que acepte al anticristo como su Dios verdadero. Sabemos que estos imperios que ya han pasado iniciando con Egipto, Asiria, Babilonia, Medos y Persas, Grecia, y el imperio romano que ya han pasado se han opuesto a toda costa al propósito de Dios y han tratado de exterminar a su pueblo o infligir el máximo dolor. Y de acuerdo a lo que se menciona en este versículo 11. Y la bestia que era, y no es también el octavo, y es uno de los 7 y va a la perdición. Si observas en este versículo y en el versículo anterior se menciona que este imperio va a la destrucción. ¿Por qué se menciona en 2 ocasiones que va hacia la destrucción? Cuando la Biblia te menciona o te reitera 2 veces algún evento es con el propósito de dar un énfasis. En este caso el profeta Juan quiere que entendamos, que por más poderosa o por más temible y maligna que sea este imperio 7, que será el 8, también será destruido, no se mantendrá este imperio en pie. Y Dios ganará como fue profetizado. Leamos el versículo 12 del capítulo 17 de Apocalipsis. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán poder como reyes por 1 hora, juntamente con la bestia. Aquí se puede leer la conexión que hay entre estos 10 reinos que juntos formarán este imperio maligno. Es importante que tengas en cuenta que cuando Juan dio esta visión las naciones estaban conformadas de diferente manera de cómo las conocemos hoy en día. Así es que es importante que se tome en cuenta la perspectiva de Juan el profeta para entender de qué se está refiriendo. Las naciones entonces eran diferentes. Entonces en este versículo 12 estos 10 cuernos que tiene la bestia son esos 10 reyes o esos presidentes o líderes de estas naciones y de acuerdo a lo que dice en el versículo 12 estos recibirán poder, bastante poder, pero solo por un cierto tiempo, por un tiempo muy corto. Leamos entonces el versículo 13 de Apocalipsis 17. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia.
hablando o haciendo referencia a estos 10 cuernos que sabemos son 10 líderes de diferentes naciones. De acuerdo a lo que leemos podemos entender que todos estarán de acuerdo para entregar su liderazgo hacia la autoridad de la bestia. También podemos entender que estos reyes serán traídos en un momento dado, para que ellos tengan mucho poder, con el propósito de que se unan, para luego ceder la pacificación del mundo, y cuando sean relativamente poderosos cederán su poder y autoridad a la bestia, que será liderada por el anticristo. Analicemos el versículo 14 del capítulo 17 de Apocalipsis. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, y elegidos y fieles. Si observas en este versículo 14 podemos leer que este último imperio tendrá una característica como se mencionó anteriormente, que hará lo posible por exterminar al pueblo de Dios, a los judíos. También, se menciona al Cordero que vencerá. Se entiende que este Cordero es sinónimo de redención, es decir, es ese cambio que necesitamos hacer los humanos aceptando a Cristo Jesús como nuestro Salvador, y arrepentirnos de nuestros pecados, para comenzar a hacer buenas obras. Es decir, nos ha redimido Cristo Jesús para que nos comportamos de manera que le agrade a Dios, es decir, que se vea manifestada la redención en nuestras vidas. Por lo que esta parte, en donde se menciona que ellos pelearán contra el Cordero, debemos entender que estos reyes se van a oponer a Jesús, al Mesías, por ende estos reyes se opondrán a la redención. Recordemos que la redención también nos llevará como resultado al reino de Dios, para todo aquel que en él cree en Cristo Jesús y que ha cambiado para agradar a Dios, por lo que este imperio perseguirá no solo al pueblo de Israel, sino también a todos los creyentes que han sido redimidos por Jesús. Nuevamente te hago hincapié que este imperio perseguirá de manera bárbara al pueblo de Israel, porque bíblicamente hablando hay una relación muy pegada entre lo que es Israel y el reino de Dios. Sabemos que muchos israelitas en los últimos tiempos aceptarán a Cristo Jesús como su Redentor. Por tanto recibirán la salvación y ese remanente del pueblo de Israel servirá para que el reino de Dios pueda ser establecido. Esto que te estoy mencionando ha sido enseñado desde los tiempos del Antiguo Testamento y nuevamente se ha enseñado esto en el Nuevo Testamento. Esto es para que comprendamos el significado y la importancia que tiene la redención, al aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, y que comprendamos la importancia que tiene el pueblo de Israel, para que regrese por segunda vez Cristo Jesús y ponga orden en esta tierra y se establezca el nuevo reino. Leamos nuevamente el versículo 14 del capítulo 17 de Apocalipsis. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, y elegidos y fieles. Entonces, después de haber leído el versículo, podemos también comprender que estos reyes que formarán un imperio, este será sobrenatural, es decir, tendrá inspiración satánica y lo comandará el mismo diablo. Este imperio hará grandes cosas, la gente quedará sorprendida ante lo que hará este imperio, algunas gentes dirán quién es como la bestia. O quién es o quién puede oponerse ante este gran imperio o a este gran gobierno, porque quedarán sumamente sorprendidos de su poder. Pero también podemos leer que la razón por la que el Cordero tendrá un éxito rotundo es por su identidad, es decir, Él es el Hijo de Dios, y junto con Dios forman el Rey de reyes y el Señor de señores. Recordemos también que Jesús es este Cordero que viene a ser Emmanuel. Sabemos que la palabra Emmanuel está conformada por 3 palabras hebreas que significa. En significa con. Nu significa nosotros. El significa Dios. Así es que Emmanuel simplemente significa Dios con nosotros, por tanto Emmanuel o Jesús es el que va a derrotar a este imperio maligno, a todo esto que forma parte de esta bestia, porque como te mencioné Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Por lo que nuevamente te menciono, si quieres ser parte del equipo vencedor, te invito a que aceptes a Cristo Jesús como tu Redentor y que recibas la redención para que demuestres tu nueva forma de vida, portándote correctamente de acuerdo a lo que manda Dios, y así puedas hacer un montón de tesoros en el cielo. En el capítulo 18 de Apocalipsis se puede leer el juicio y la ira de Dios que cae sobre esta bestia, sobre la ramera y sobre ese falso profeta, o sea, el anticristo. Todo eso será manifestado más claramente en este capítulo. En estos versículos que estamos leyendo, aquí de manera ligera se menciona
sobre ese presagio que se presentará y la victoria del pueblo de Dios, y la derrota de Babilonia. También en este versículo 14 podemos ver cómo es que Jesús, que es el Señor de señores y el Rey de reyes, Él hace el llamado a sus elegidos y a sus fieles, es decir, que Él siempre ha estado atrás de ellos, y que estos son los que lo acompañarán en su establecimiento del nuevo reino. Todos estos fueron redimidos. Vamos a analizar el orden de estas palabras que se mencionan al final del versículo 14. Leamos el versículo. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, y elegidos y fieles. Los llamados, los elegidos y los fieles, estas palabras de llamado es una invitación. Muchas veces en el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, los que son llamados y responden a Jesús, estos van a ser elegidos, porque al ser elegidos serán el recipiente del Espíritu Santo. Recordemos que fue una promesa que Jesús dijo cuando vino a la tierra como Hijo de Hombre, que nos mandaría al Espíritu Santo para que nos guiase. Por tanto, los que son llamados y responden a este llamado serán elegidos, pero también se menciona que estos serán fieles, que implica ser ejemplo del carácter de Dios. Es por eso que se nos ha escogido para representar lo que Dios espera de los humanos. Dicho de otra manera, nuestro comportamiento debe de ser lo más correcto que se pueda. Y si pecamos debemos pedir perdón al Padre y evitar a toda costa volver a caer en ese pecado. Leamos el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 17. También me dijo, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿A qué hace referencia este versículo? Es una descripción del mundo, y también puede ser interpretado como una referencia del imperio, de ese gobierno mundial que se establecerá, de esas falsas religiones y de la idolatría que se presenta actualmente en todo el mundo. Recordemos que esa religión que se dará o que se está dando actualmente, la religión del anticristo, inicialmente se permitirá todo tipo de adulterio. Es decir, puedes creer en lo que tú quieras las veces que quieras y como se te dé tu gana. Porque esta religión es sinónimo de adulterio, es una religión falsa, es una religión que trae prostitución espiritual. También es importante recordar que no es en sí una sola religión, sino son muchas religiones que en un momento dado se unificarán, y como te mencioné en los últimos días, el gobierno mundial te va a decir que estás en lo correcto, en creer en lo que tú quieras y hacer lo que tú quieras. Pero será un engaño para que tú caigas y no obtengas la salvación de Cristo Jesús. Por tanto, hay que estar en constante estudio bíblico y en constante comunión con Dios y Jesús, para no caer en esas falsas doctrinas. Algunos lemas que se manejarán en esos últimos días con respecto a la religión se dirá: lo que tú estás haciendo es gratificante para tu carne, eso es bueno debido a que tú te sientes feliz, y si estás feliz con todo el mundo. Ese tipo de pensamientos comenzarán o han comenzado a surgir para engañar y que la gente caiga en idolatría. Pero es importante recordarte y que sepas que habrá un cambio de parecer en este gobierno mundial y en el anticristo que dominará este imperio. El cambio es que se sabe que a la mitad de la semana 70 de Daniel, sabemos que el anticristo entrará al lugar santísimo del tercer templo, donde se dirá que este templo es una representación de todas las religiones. Se dirá que este templo es un lugar para toda la gente. Es decir, ellos dirán que ese templo no solo es para el Dios de Israel, sino que también será un templo para otros dioses. Por tal motivo se dará la abominación desoladora, donde el anticristo se proclamará como el Dios supremo. En ese momento se estará dando lo que es la fornicación y la prostitución en cuestión de religión, que viene a ser una abominación ante Dios, ante el Dios verdadero. Por tanto, al principio, o sea, los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, se les permitirá a las personas, a la muchedumbre, que adoren lo que quieran. Por tanto, todas estas gente a nivel mundial, le darán el sí, su lealtad a esta bestia, a este imperio, al anticristo, pero en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Como te mencioné, cuando se proclame como Dios el anticristo, solo querrá que lo adoren a él. Mucha gente caerá por las cosas sobrenaturales que podrá realizar el anticristo, y dirán: oh, quien como la bestia, por esas cosas sobrenaturales que realizara, creerán que es el Mesías, un dios, un hechicero, etc. Y se perderán por creer en el falso Dios, el falso profeta, etc.
Esto que te estoy mencionando tiene relación con el versículo 15 del capítulo 17 de Apocalipsis. También me dijo, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El mundo se verá engañado por cosas carnales, religiones falsas, por el poder, la supuesta paz mundial, y todo eso pasará porque la humanidad prefiere darle la espalda a Dios, a Cristo. Leamos el versículo 16 del capítulo 17 de Apocalipsis. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Aquí en este versículo habla sobre lo que acontecerá con la idolatría que ejerce la mujer la ramera, los reyes, estos gobernantes se irán en contra de todos estos falsos dioses, es decir, de todas las religiones, van a odiar a esta ramera. Por tanto se presentará este cambio de prostitución que viene siendo la idolatría a adorar a otros dioses, o adorar a otras cosas, y ahora estos reyes o gobernantes le darán la espalda y harán que la gente adore a otro falso dios. ¿Cuál será el objetivo de este cambio? Ahora, como te mencioné, quieren que la gente que moran en la tierra, los hombres que no creen en Dios, ni en el Mesías, querrán que adoren a ese gobierno mundial, que estará liderado por estos 10 gobernantes o 10 reyes. En este versículo se entiende que ahora los gobernantes ya no quieren que la gente haga lo que ellos quieran, sino que comenzarán a ejercer un control sobre la humanidad. Entonces estas religiones, o cosas de idolatría que acostumbraban a hacer los moradores de la tierra, se verán totalmente desconcertados y estos gobernantes comenzarán a tacharles como falsas religiones a sus creencias. Es decir, que este gobierno mundial implementará e instalará una nueva religión, donde obligarán a la humanidad a que adoren al anticristo como su Dios. Y todo aquel que no quiera someterse a la adoración del anticristo será perseguido, pero recuerda que a esta mujer, a esta ramera, la dejarán desolada, es decir, todas esas creencias religiosas serán mal vistas. Toda cosa que no adore al anticristo será visto como enemigo y será perseguido. Tal vez tú te preguntes, ¿pero por qué se dará ese cambio, en cuestión de religión? Si en todo este tiempo la humanidad siempre ha adorado a sus dioses y a sus religiones o se adoran a sí mismo, etc., ¿por qué ahora quieren que solo se adora al anticristo? Tal vez eso tú te preguntes. Leamos el versículo 17 del capítulo 17 de Apocalipsis para responder estas interrogantes. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él propuso, y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Pongamos mucha atención en este versículo 17 porque esta escritura es muy importante. En este versículo se menciona que Dios dio en sus corazones que se realizara lo que Él propuso. Algunas personas querrán decir que Dios hizo de manera intencional, que en sus corazones se comportaran de esa manera, pero eso no es así. Analicemos todo el contexto. Si tú observas y piensas cómo es el comportamiento del humano hasta hoy en día, ¿qué es lo que ves? El humano tiende a comportarse de manera egoísta, soberbia, le gusta adorar a falsos dioses, hacer las cosas de acuerdo a su conveniencia no importando que afecten a otras personas. Al humano le gusta transgredir a otras gentes, le gusta maltratar, le gusta que lo idolatren, le gusta tener el control, tener poder, entre otras cosas. Que a los ojos de Dios eso es malo, porque afectas de manera negativa a otras personas. En base a esto, lo único que hace Dios es dejar que el humano siga siendo humano, porque Él sabe que de acuerdo a su comportamiento, el humano realizará cosas terrenales y ese comportamiento llevará a que se haga lo que Dios ha propuesto, y han profetizado los profetas. Recuerda que Dios permite que se establezca el reino de la bestia del anticristo, y al establecerse se estará cumpliendo con la palabra de Dios que ha venido diciendo desde tiempos muy antiguos. Y esto es por la soberbia, mal comportamiento, la idolatría a falsos dioses y otras cosas más que la humanidad siempre ha gustado de hacer y que no quiere dejar de hacerlo, prefiere darle la espalda a Dios. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, este imperio del anticristo estará lleno de orgullo por parte de la humanidad, de mucho ego. Está lleno de humanos que se jactan por autoexaltarse, y tú sabes que cuando actúas con orgullo estás blasfemando, porque estás poniendo en primer lugar lo que tú deseas y nunca pones a Dios por encima de todo.
Entonces, vemos en este versículo 17 que Dios permitirá que esta bestia y el anticristo establezcan su gobierno, su autoridad por un corto tiempo. Es preciso mencionarte nuevamente que en este versículo 17 muchas personas quieren desvirtuar y decir que Dios es el que está poniendo en los corazones de la gente que su comportamiento sea pecaminoso. Según ellos dicen que Dios lo hace para que se ejecuten sus planes, por tanto, hay que tener cuidado en ver el contexto real. Sabemos que la humanidad siempre le ha gustado jactarse de sí mismo, le gusta jactarse de cosas materiales y le gusta al humano estar idolatrando a falsos dioses. Por tanto, como te comenté anteriormente, Dios permite que pasen estas cosas para que se cumpla conforme a su palabra. Leamos el versículo 18 del capítulo 17. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí podemos comprender de acuerdo a lo que se menciona y que en otros versículos también se ha mencionado que este gobierno mundial que sabemos que es la bestia se enseñoreará sobre todo el mundo. Y su objetivo principal de este gobierno mundial será ir en contra de Dios, para hacerles creer a los humanos que Él es el Dios y que deben adorarlo. Recuerda que solo los que están escritos sus nombres en el libro de la vida, ellos que han recibido el Evangelio, y que han respondido al llamado de Cristo Jesús, de Dios y han sido escogidos como resultado de su fidelidad, solamente esas personas entenderán la revelación de Dios. Estas personas que son fieles a Cristo Jesús, al Nuevo Testamento y a Dios, estos podrán discernir las Escrituras, lo que estará sucediendo en los últimos días, en los postreros días, y podrán entender la naturaleza y las características de esa bestia, podrán hablar en contra de ella, en la primera mitad de la semana 70 de Daniel, que equivale a 1260 días. Por eso la bestia al ver eso hará guerra contra los santos, que son aquellas personas que estarán en contra de sus creencias. Además, tanto ese gobierno mundial, el anticristo querrán imponer a la humanidad su nueva religión, que lo adoren al anticristo. Y de acuerdo con lo que hemos estudiado, la bestia, el anticristo, vencerá a muchos santos, que también se les conoce como los que moran en el cielo, son aquellos que han aceptado a Cristo Jesús y hacen buenas obras. Muchos serán perseguidos, algunos los meterá a la cárcel y a otros los matarán. Pero eso, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no es importante, porque habrá una resurrección. Y esos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios resucitarán y estarán en el reino que se establecerá y que gobernará Cristo Jesús. Esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si te está sirviendo la enseñanza del Apocalipsis, te invito a que lo compartas con otras personas, para que conozcan el Evangelio, y puedan también ellos discernir las cosas que han de venir en los últimos tiempos. Te invito a que te suscribas, puedes regalarme, si así lo deseas, el like para que a más personas le llegue esta información. Y si te está gustando el contenido del canal, dale clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.